¿Del método ¿no? qué? Del método SPIN, ¿no? ¿Nunca han oído hablar del método SPIN? Yo sí. ¿Sí? El método SPIN es una técnica que se utiliza como para llevar la secuencia de las preguntas que estamos haciéndole al cliente en el momento de la entrevista o de nuestro primer contacto con él. Y esto nos ayuda a convertir las necesidades del cliente pues en expresiones ya explícitas, ¿no? Para poderlas reconocer. Es decir, cuando el cliente nos está platicando de su situación o de alguna anécdota o de algo que vivió o de una experiencia, donde ya estamos nosotros ya empezando a tomar información para saber a dónde quiere llegar, entonces él nos va a hacer una serie de, o nos va a comentar una serie de cosas donde van a estar implícitas los problemas que nosotros debemos de estar muy, muy atentos en ese momento a reconocerlos, ¿no? Dentro de esta plática, tenemos que hacerle al cliente explícitos estas situaciones. Es decir, cuando él nos está platicando de una situación, nosotros tenemos que en ese momento reconocer dónde está ahí el problema y entonces hacérselo explícito. Ah, entonces no quisieras volver a vivir en una situación, por ejemplo, de falta de dinero, porque entonces en aquel tiempo, y entonces empezamos nosotros como a recalcar en esa conversación las necesidades para que entonces las pueda detectar el cliente como algo que necesita cubrir. Entonces, este método nos ayuda mucho entre las preguntas que nosotros podamos hacerles. Tenemos preguntas de situación, donde nosotros empezamos a preguntarle sobre la situación que sucedió o hacerle preguntas sobre el problema del cual nos está hablando y hacerle preguntas sobre las implicaciones que vivió, así como preguntas de necesidades de solución. Es decir, por ejemplo, una pregunta de situación. Aquí nos permite conocer los hechos concretos con los antecedentes de la situación que él nos está platicando. Entonces, aquí nosotros en esta pregunta de situación, nosotros podemos hacérsela de esta manera. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de sus hijos, ¿no? De los planes universitarios. Entonces, ahí podemos hacer una pregunta: ¿en qué universidad le gustaría entonces que estudiara su hijo? Cuando nos está platicando sobre el tema, entonces, sobre la situación, nosotros entonces tenemos que recalcar para saber si él pretende meterlo a una universidad particular o cuál es su proyecto para su hijo. Entonces, ahí entran nuestras preguntas de situación. Hay preguntas del problema, entonces ahí exponen los problemas y las dificultades. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos preguntarle sobre este mismo tema. Entonces, ¿usted de qué manera plantea? Por ejemplo, si él nos contesta, no, si yo quiero que él entre a la misma universidad donde yo estudié. Ah, ¿qué universidad estudia usted? Vamos a suponer que usted, pues estuve en el TEC de Monterrey. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿de qué manera usted planea costear el costo para que su hijo pueda entrar a la misma universidad que usted? Entonces, ahí le estamos haciendo una pregunta de problema. O sea, él tiene ahí un problema que tiene que resolver. A eso nos va a empezar a nosotros a ayudar a identificar dónde nosotros podemos empezarle a enfocar la parte de las propuestas. Después, ¿qué podemos hacer dentro de la propia conversación? Podemos hacerle preguntas de implicación. Ya que él me contestó la respuesta de cómo va a solucionar el problema, de cómo va a pagar el TEC de Monterrey, si no ha tenido la parte de ahorro y tampoco a lo mejor sus ingresos en ese momento se lo están permitiendo. Entonces, una pregunta de implicación. Entonces, ¿qué pasaría si usted no tiene los recursos suficientes en aquel entonces para poder solventar la universidad? Si estamos identificando los tipos de preguntas que podemos hacerle a un cliente, el chiste aquí es llevarlo a él a que reconozca la necesidad y a que él sepa que está viviendo un problema y que él tiene que hacer algo hoy para el día de mañana poder realizar ese objetivo que él tiene, ¿no? Con su hijo. Entonces, aquí es importante que nosotros trabajemos esos tipos de preguntas porque son los que nos van a llevar
a que el cliente empiece a reconocer que él tiene un problema, que tiene un problema serio y que tiene la necesidad de empezar ya a trabajar en él. Entonces, después hacemos preguntas de solución. Una pregunta de solución es aquella en la que yo estoy desarrollando sus necesidades implícitas, pero las estoy transformando en explícitas. Por ejemplo, ahí es donde yo entro y le digo, ¿cómo se sentiría usted si pudiera tener un plan que le garantizara tener los recursos para costear la educación de su hijo? Y que yo puedo ayudarle en esa parte. Son preguntas en donde entonces lo estoy llevando a él a que tome la decisión de que yo siga continuando platicándole sobre la solución de este problema que él está identificando. Entonces, en resumen, tenemos 3 tipos de preguntas que podemos hacer. Preguntas, si quieren anotar, de todas maneras se los voy a mandar, son preguntas de situación, preguntas de problema, preguntas de implicación y preguntas de necesidades de solución. Okay. ¿Sí quedaron más o menos identificadas, claras? ¿Podemos hacer un ejemplo? A ver, por ejemplo, una pregunta de situación. Si podemos empezar, por ejemplo, contigo, Ceci. Si están hablando, por ejemplo, del problema que él tiene de la parte de su retiro. Tiene una preocupación muy grande porque él nunca ha ahorrado, durante toda su vida, pues llevó a lo mejor una buena vida, viajó, compró lo que él quiso, hizo todo lo que él quiso, pero ahorita ya llegó a una edad, llamémosle así, o a un momento en que él está reconociendo que no ha hecho nada por su futuro, y por ese futuro que es la parte del retiro, y está muy preocupado y te lo está expresando. ¿Qué pregunta de situación le puedes tú hacer ahí enfocada al retiro, Ceci? ¿Cómo le gustaría vivir esta etapa? Muy bien. ¿Cómo le gustaría vivir esta etapa? En preguntas de problema, ¿qué le podías tú preguntar, Gerardo, con respecto al retiro? Pues si tiene, bueno, o sea, casa propia, todo eso, para ver cómo son sus gastos cuando se retire. Pero con una sola pregunta. Vamos a hacerle la pregunta del problema, del retiro. ¿Qué le preguntarías? Así, la pregunta del... Clarito, o sea, ¿qué tienes preparado para cuando dejes de trabajar? Ok. ¿Qué has pensado, no? A lo mejor. No, pues ni siquiera a lo mejor he pensado, o he pensado X cosas, pero no estoy seguro. Muy bien. Una pregunta de implicación, Liliana, ¿tú cuál harías del retiro también? Ay, no se escucha. Creo que tiene apagado el micrófono. Ya. De implicación es de como... Como su palabra como lo dice, ¿no? ¿Qué implica? O sea, una pregunta de implicación, ¿qué le implicaría no tener resuelto ese problema? O una pregunta con respecto al retiro, ¿qué pasaría? Una pregunta de implicación, ay Dios, pues a lo mejor un poquito ver cómo viven actualmente sus papás para ver cuál es la realidad que él está enfrentando en ese momento. O sea, tú le harías una pregunta como llevándolo con algún familiar para que se vea reflejado. Porque pues muchos de los papás de la gente de ahora los mantienen los hijos. La cuestión es que antes los hijos eran 9 hijos que podían apoquinar un poquito entre todos para la manutención de sus papás. La realidad de hoy es que las familias de hoy tenemos 2 hijos y pues no va a alcanzar para que tus hijos te mantengan el día de mañana. Entonces, o sea, te irías preguntando hacia cómo vive hoy el retiro de sus papás. Ajá. Buena pregunta. Igual la persona te contesta precisamente reflejándose en lo que no quiere vivir, a lo mejor, ¿no? Y entonces es cuando dice, no, es que aquí tenemos un gran problema. Entonces, puede ser una buena pregunta porque lo estamos llevando a que él experimente una situación que él no quisiera vivir, de dependencia económica a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería también una pregunta que lo que queremos hacer con el método SPING es como decirlo, llevarlo a la pared, ¿no? Lo que queremos es que él reconozca
cuál es su situación actual, a dónde quiere llegar, qué le implicaría no lograrlo, qué le implicaría sí lograrlo y qué solución puedo yo ayudarle a tener para que efectivamente no se vea reflejado en una situación negativa o una situación no deseable a la que él no quiere llegar, sino lo que yo quiero hacer con todo este tipo de preguntas es llegar al momento de que él analice, porque él sabe cuál es su situación, pero a lo mejor él no ha analizado, se le ha hecho fácil o lo está dejando al tiempo, a la decide, al mañana, de a ver qué es lo que va a pasar, que al cabo todavía tengo 5 años, ¿no? O a lo mejor todavía tengo 10 años, o tengo 3 años, y él se le hace como que todavía tiene tiempo de hacer las cosas, y en realidad lo que menos tiene ya es tiempo. Porque acuérdense que en este tipo de planes lo que más beneficia son los años. Plazo largo. Los años en que yo anticipadamente pueda hacer cualquier tipo de plan, no es lo mismo hacer un plan educativo cuando el chico tiene 15 años y lo quiero cobrar a los 22 o a los 18, que cuando yo agarro a un niño que tiene 1 añito, ¿no? O tiene 3 años. Entonces, aquí la importancia de poder reflejarle a él que el tiempo lo está premiando, que el tiempo no lo va a perdonar y que entonces tiene que hacer algo pronto ya, porque si no, no va a poder alcanzar el mismo resultado si lo sigue dejando pasar el tiempo. Entonces, estas preguntas SPIN son muy necesarias que las hagamos dentro de nuestras entrevistas. Por eso es importante que las tengamos nosotros bien identificadas para que las vayamos haciendo secuencialmente. Entonces, preguntas de situación, preguntas de problema, preguntas de implicación y la pregunta de la solución. Esto lo podemos hacer en cualquier momento de la entrevista. O sea, realmente no hay una regla que de decir, ahora sí ya llegué al momento de las preguntas. O sea, no es tan automático ni tan robotizado, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier momento. Los momentos ideales son cuando el cliente nos está comentando una situación. Aquí nosotros podemos ver qué tan propicio es de repente interrumpirlo un poquito para hacerle esa pregunta en el momento adecuado o esperarnos hasta el final para poder realizarlas. Aquí lo más conveniente es que las vayamos haciendo con la secuencia con la que él nos está platicando su situación. ¿Para qué? Para que él no vaya perdiendo ahí como el mensaje que nos quiere hacer llegar, pero sin embargo, no tener que esperar a que él nos platique todo y que a lo mejor nos tardemos 20 minutos escuchándolo y luego volver a regresarnos. A nosotros también nos puede costar trabajo volver a engancharnos en lo que queremos preguntarle en cada una de estas preguntas, ¿no? Entonces, ese es el método SPIN. Generalmente el método SPIN lo utilizan pues muchas de las aseguradoras que venden vida. Aquí de los que han vendido vida algún día han hecho este tipo de preguntas de esta manera consecuencial. Mauricio ya está, Mauri que lo maneja creo que mucho. No está Mauricio. ¿No está Mau? Ah, es que como que veo aquí que está, pero está apagado su micrófono. Sí está, pero tiene está apagada la cámara. Ah, ok. Daniela también está, pero está apagada la cámara. Sí, también. Dani. Sí, aquí estoy, perdón, aquí ando. Oye, a ver, danos otro ejemplo de alguna situación que se te venga a la mente con algún cliente, de una pregunta que le harías de la situación. La primera pregunta, ¿qué es de situación? Porque es muy fácil a veces hacerlas cuando lo tenemos enfocado al producto, ¿no? Cuando tenemos enfocado al producto que decimos, vamos a hacer una pregunta de situación de retiro. Es muy sencillo hacerla. Una pregunta de situación para el educativo. Ya, ¿verdad? Una pregunta de situación para el educativo. No. Son muy fácil hacer ese tipo de preguntas. Ok. Ahora, acuérdense que nosotros vamos aquí ahora sí que a desembarañar todas las situaciones que el cliente quiere resolver.
como ya lo hemos estado repasando, hay veces que les cuesta mucho trabajo identificar sus objetivos y metas financieras, o les cuesta mucho trabajo identificar algo a lo que realmente quieren lograr, pero que sea real. Pero lo que sí a veces nos expresan mucho son la parte de los problemas o de los sueños o las preocupaciones. Por ahí hay interferencia, ¿verdad? Sí, otra vez el... Es ¿Otra que vez yo? se ve que es el micro de Daniela porque se prende en el... En el justo momento cuando participa. No sé, algo vibra en tu máquina, Dani. Ay, no sé. No tengo nada. Bueno, mi teléfono está cerca, ¿será eso? No sé, pero mira, con que te pongas en silencio ya deja de- Sí, estaba en silencio, pero como iba a contestar, pero ya no sé qué me preguntaste. Bueno, que nos hagas un ejemplo de una pregunta de solución, pero que no tenga que ver con el retiro y no tenga que ver con un plan educativo. O sea, pero es que para mí, bueno, es que no sé si entendí bien, una pregunta de situación más bien es precisamente para enterarte de cuál es su situación, ¿no? O sea, de ver si le preocuparía el retiro, si le preocuparía la educación de sus hijos o qué. Entonces, pues una puede ser qué edades tienen sus hijos, o si él tiene pensado en algo de ahorro. Bueno, te dices que para el retiro y educacional no, pero entonces, Una pregunta de otra situación hipotética. a ver, déjame ver. A ver, te voy a ayudar un poquito. Vamos a suponer que el cliente quiere independizarse y quiere poner un negocio. Y te dice, yo ya no quiero trabajar, yo a lo mejor soy empleado y gano sobresueldos y salarios. Pero ya no quiero estar en esa situación, quiero ser independiente porque tengo el sueño de poner un restaurante. ¿Qué pregunta de situación le puedes hacer tú ahí? Si tiene ya el ahorro o el monto que tiene que tener para establecer ese restaurante. O sea, si ya tienes la forma de obtener, o sea, como ver si ya tiene ese ahorro o si tiene calculado cuánto es lo que necesitaría para montar el restaurante. No sé. Perfecto, perfecto. Esa es una pregunta perfecta para poder llegar a un objetivo financiero, ¿no? El qué ya hiciste o el qué estás haciendo. Porque ahí es donde vamos a entrar nosotros para ayudarle, ¿no? Ahí va a ser muy evidente que él no va a decir, no, pues todavía nada, apenas lo estoy pensando, o no sé cómo hacerle, o tengo tal cantidad. Bueno, sí, tienes esa cantidad, a lo mejor es una, pero ya podemos hacerle ahora la pregunta del problema, ¿no? ¿Y qué pasaría si a lo mejor no llegas a juntar la cantidad o llegas a tener problemas en tu empleo para no poder juntar esa cantidad? Ok. Y no, tampoco no podrías como hacer la pregunta de, ¿tienes ya, o sea, ya una vez que preguntaste si cuenta con el ahorro o sabe qué monto necesita ahorrar, que si ya tiene algún plan también, ¿no? Definido de cómo ir ahorrando. Y bueno, pues ya, dependiendo de eso, y sí, exactamente, pues qué pasa si llegas a tal edad y resulta que pues no pudiste ahorrar nada, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Exacto, ¿de dónde lo vas a hacer? Y una pregunta de implicación, ¿qué sería una pregunta de implicación? En este mismo ejemplo. Pues así como de plano que si está esperando que recibir una herencia o cómo piensa poner eso. O No, más sea, bien de implicación, o sea, ¿qué implicaría? Implicaría que pues tenga que ir ahorrando desde ahorita, ¿no? estas llamaditas. ¿No? Aquí podemos preguntarle cualquier pregunta. Generalmente las preguntas de implicación tenemos que enfocarlas a la parte de sentimientos. ¿Cómo se sentiría él que no llegara a su objetivo, no? Ok. Esa puede ser una general para todos, la pueden anotar. ¿Cómo te sentirías si no llegaras a lograrlo? Okay. Entonces ahí es donde nos van a contestar ellos, no, pues triste, frustrado, traumado, no sé. Ahí lo vamos a ayudar a experimentar sentimientos que no quiere experimentar, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo importante de las preguntas SPIN es llevarlo a situaciones emocionales. Ok. Por eso dentro de nuestra hoja, nuestra tarjeta o lo que vayamos a llevar,
A lo mejor en algún momento son preguntas un poquito más directas, más frías, pero las preguntas SPIN son básicas para nosotros los asesores o los agentes de seguros que vendemos vida, porque son las preguntas que nos van a ayudar a mover las emociones de nuestros clientes. Si nosotros no hacemos este tipo de preguntas, va a ser muy difícil que él pueda tener sensaciones. Y nosotros lo que queremos lograr es que él sienta la sensación del problema no resuelto. ¿Qué va a hacer? Ok, sí, ya entendí. Lo que nosotros tenemos que, pues, aquí es este tema, la verdad es nuestro mayor fortaleza. Cuando ustedes puedan dominar este tipo de preguntas, vamos a tener un gran porcentaje de éxito en todas nuestras entrevistas para continuar a nuestra segunda sesión y poderle preguntar, nuestra segunda entrevista y poderle llevar una propuesta. Si nosotros no logramos que el cliente entre y movamos emociones, va a ser muy difícil que entonces nos pueda dar una segunda oportunidad para llevarle una propuesta y que la propuesta sea exitosa. Porque si él no removió, movió, se imaginó y sintió, no le va a encontrar el beneficio a nada de lo que nosotros le podamos llevar. Todo van a ser palabras, van a ser cosas que él las va a ver como muy lejanas, pero en realidad las va a ver ajenas a él porque no las va a sentir, a percibir, a experimentar ya. Entonces, lo que tenemos que lograr en nuestra primera entrevista es lograr que él tenga esas sensaciones y remover sus emociones. Aquí les voy a pedir a cada uno de ustedes que entonces cada vez que vayan a una entrevista, acuérdense que también ya habíamos comentado que íbamos nosotros a investigar un poco más al cliente que íbamos a ver, ¿no? Si es casado, si es soltero, si tiene, en qué rango de edad se encuentra, si ya tiene hijos, si no tiene hijos. Nosotros podemos imaginarnos ya perfectamente y poder plantearnos algunas preguntas hipotéticas que sabemos que van a ser muy cercanas a la realidad de lo que le vamos a poder preguntar, porque ya tenemos el perfil del cliente. Si sabemos que vamos a ir con una persona joven, que no está casada, que no tiene hijos, entonces ya sabemos, nos vamos a olvidar de preguntas que van dirigidas a la educación, a los educacionales, o sea, totalmente descartado, ¿no? La parte del retiro, tenemos que trabajarla muy bien con la juventud porque todavía no está muy enganchada en que va a tener un problema, ¿no? Más adelante. Y que también se lo tenemos que hacer a todo mundo. El problema del retiro es para todo mundo. Pero tenemos que ir preparados con preguntas como más abiertas sobre qué quiere lograr a lo mejor este chavo, ¿no? Si vamos con una persona muy joven. Seguramente... Perdón, una duda. Digo, no es tanto así como con las preguntas, pero desde la otra vez que dijiste que, por ejemplo, si vendías un Dotal, que por qué a 10 años, que por qué no a 20 y así. Yo alguna vez escuchamos una plática de un agente muy exitoso que él decía que al revés, él les hace los Dotales más cortos, tipo a 10 o así, o sea, todos los planes, no tan largos, para que a los 10 años pues como que renueven y también lo vean como más cercano. Ahorita que hablabas de los jóvenes, yo creo que es difícil que un joven se interese o le caiga el 20 de hablar de su retiro. Algunos sí, a lo mejor porque están viviendo la situación, como decía Liliana, ¿no? De ver de sus papás que pues no tenían planeado, no tienen un ahorro y demás. Pero como que más bien yo creo que, o no sé si ahí también lo detectes con las preguntas y eso, como que se van a enfocar a lo mejor de que, no, pues quiero una casa, quiero mi coche tal, quiero el viaje, ¿no? En 10 años. O sea, como que a lo mejor es como dirigir las preguntas o enfocar, porque sí creo que es muy diferente un chavo así, sin ningún compromiso, responsabilidad, no está casado, no está, ¿no? Que a uno ya con alguna responsabilidad. Sí, o sea, aquí tenemos que también enfocarnos precisamente en la preparación del perfil del cliente que vamos a ir a ver. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que antes de salir a nuestra cita, ya que investigamos un poco más de si es una referencia o si es alguien que ya conocemos, por eso yo les comentaba que es bien importante que aunque sea
una amistad que es de hace años y que conozco casi toda su vida, es importante prepararme para la entrevista. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un análisis precisamente de todo el perfil del cliente. Y de ahí empezar a tomar precisamente, si yo ya, por ejemplo, si es alguien que yo conozco, y como bien lo dices, si a lo mejor él, ya sé que a lo mejor que él quiere algo a mediano plazo, bueno, pues podemos empezar a enfocar preguntas de mediano, pero no olvidarnos nunca de los largos plazos, porque acuérdense que volvemos a caer en el mismo punto. Tenemos que hablar con el cliente de la importancia de que con mayor anticipación en el transcurso de los años nosotros podamos adelantarnos a planear un objetivo, mayor éxito vamos a tener. Ellos deben de estar conscientes también en ese punto. Ok, tienes toda la razón, no hay que olvidarnos de los medianos plazos, pero tampoco hay que olvidarnos de los largos plazos, porque también dentro de nuestras propuestas, lo mejor es cubrir al cliente a largo plazo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que entre más largo o más amplio tenga los años de su plan, más protegido va a estar. También hay que hacerle consciente de eso. Hay veces que dicen, es que yo quiero cobrarlo en 15 años o en 10 años. Sí, podemos hacer uno en 20 años con la opción de que tú en el año 15 puedas anticiparte un autopréstamo o puedas anticiparte, solicitarle a la compañía una cantidad y dejamos otros 5 años de colchón para que tomes decisiones si tu situación actual amerita pedir esa anticipación de dinero que puedas necesitar en el año 15, ¿no? Pero pues tu año 20 es importante porque tienes mayor protección y a lo mejor tu situación en aquel entonces puede ser diferente a la que tú piensas ahorita y puedes tomar decisiones sin tener que a fuerzas cancelar el plan en el año 10 o en el año 15, ¿no? Entonces ahí depende mucho, pero acuérdense que también nosotros como agentes, pues va implícito todo, ¿no? Yo creo que la buena asesoría que le podamos dar a un cliente tiene que conllevarle a ellos a los beneficios y a los beneficios mutuos, porque también nosotros tenemos un beneficio como asesores, entre más largos sean nuestros planos es mejor, ¿no? A nosotros, como ustedes sabrán, y cuando les han platicado acerca de los productos, no es lo mismo hacerle un total a 10 años que hacerle un total a 20. ¿A nosotros qué nos conviene? Hacerlo a 20 años, ¿no? Pero no nada más ver la conveniencia de nosotros, también ver la conveniencia del cliente, porque en realidad a él le conviene hacer un plan a 20 años. Por eso es importante saber contra quién, bueno, con quién nos estamos enfrentando. Hay que ver las edades. Tampoco le vamos a vender uno de 20 años a un total que tiene, alguien que tiene 55 o que tiene 50, no. Puede ser ya exageradamente decir, oye, pues ¿para qué lo quiero cobrar a los 70, 75? También sería ilógico, ¿no? Que le ofrezcamos un total a una persona de una edad más avanzada a un plazo muy largo. Entonces tenemos que hacer como ese equilibrio. Por eso la importancia de tener bien identificado al cliente, ¿no? Y ver la situación del cliente en ese momento. Tengo aquí una serie de preguntas. ¿Se acuerdan que también habíamos platicado el día miércoles acerca de, pues, nuestro tarjetón o nuestra hoja de confidencial de preguntas o de sí, sobre todo de preguntas que le vamos a hacer al cliente. A lo mejor no son las preguntas que les haríamos de manera automatizada, pero al final es importante que nosotros, ya sea dentro de la entrevista o ya sea terminando, completemos nuestra hoja de consultoría confidencial del cliente. Entonces, aquí tengo una serie de preguntas que son 2, 4, 6, 8, que son básicas, que no se nos deben de olvidar también. No sé si las pueda compartir en pantalla. Sí, ya está puesto para que pase. Sí, a ver, vamos a ver.
Ok. Aquí están. Ay. Aquí están las preguntas que no debemos de olvidar. La primera, bueno, a la fecha, ¿has logrado lo que has querido financieramente? Es una pregunta que nos va a ayudar a perfilarnos hacia dónde va. ¿Quiénes son tus dependientes económicos? A lo mejor podemos pensar que si es una persona que no está casada, no tiene dependientes económicos. Pero ya si hacemos esta pregunta, nos vamos a poder a lo mejor ahí sorprender de que a lo mejor el prospecto del cliente nos dice, pues es que yo mantengo a mis padres, ¿no? Mis dependientes económicos son mis papás. O tengo una situación en donde tuve un hermano que a lo mejor falleció y dejó a mi sobrino, ¿no? Y entonces yo soy el que le hago de papá y yo me hago cargo de la manutención y de los estudios de mi sobrino. Entonces, es importante, no hay que asumir situaciones, mejor hay que preguntar. Entonces, ¿quiénes son tus dependientes económicos? Aquí nos puede decir 1, 2, 3, enumerarlos o confirmar que efectivamente no depende nadie de él económicamente. La siguiente pregunta, ¿tienes el hábito del ahorro? Jamás se nos debe de olvidar. ¿Ahorras actualmente? ¿Cuánto tienes ahorrado? Ahí podemos sacar todavía 2, 3 preguntas más sobre ¿en qué ahorras? ¿En dónde lo tienes ahorrado? ¿En una cuenta bancaria? ¿Cuánto te da de rendimientos? O sea, ahí podemos desprender cierto tipo de preguntas que lo hacen, que el cliente identifique que donde tiene su ahorro, si es que lo hace, no es el mejor instrumento, ¿no? ¿Cuánto te está pagando la cuenta bancaria cada vez de que tú metes, o sea, en tus estados de cuenta, más o menos qué promedio de rendimientos te está dando o qué tasa? ¿Reconoces qué tasa te está dando el banco donde tienes el dinero? Ahí podemos desprender varias preguntas que nos pueden llevar a concientizar al cliente de que el instrumento que tiene actualmente, aunque él piense que no, yo sí ahorro, ya lo tengo todo planeado y lo tengo todo perfectamente bajo control, ahí vamos a hacerle ese tipo de preguntas donde vamos a caer en que lo vamos a poner como en aprietos para que él se dé cuenta que las respuestas que me está dando como evadiéndome, realmente no las tiene controladas, no sabe qué tasa le están dando, no sabe si es el mejor instrumento, en realidad no le están pagando lo que debería de ser, y aparte no está teniendo beneficios adicionales, ¿no? Como en un plan que nosotros sí le vamos a ofrecer. Los gastos hormiga. Ahí le podemos preguntar, oye, ¿cuánto gastas diariamente? ¿Sabes qué es un gasto hormiga? Digo, estas son preguntas, ejemplo, pero ustedes ya pueden modificarlas para llegar, ¿no? ¿Cuánto gastas diariamente? ¿Sabes qué es Oye, un valdría gasto la pena que todos nos las hagamos porque varios. Sí. ¿Tienes gastos hormiga? ¿Y qué es eso? Ah, bueno, déjame platicarte. Un gasto hormiga es aquel gasto que todo mundo hacemos que no nos conlleva a la parte de un beneficio a largo plazo. Entonces, es todo lo que compramos diariamente que nosotros no vemos reflejado en algún beneficio, ¿sí? Entonces, es un gasto. Por ejemplo, ¿tú fumas? Sí. ¿Cuánto te gastas diariamente en cigarros? Ese es un gasto hormiga. Compras café todos los días, ya en la plática si vemos que, por ejemplo, él es la persona con la que estamos en ese momento, él es muy cafetero, porque nos vamos a dar cuenta, por eso la observación nos va a llevar a las preguntas. Por eso tenemos que ser tan buenos para improvisar preguntas, porque tenemos que ser muy observadores, porque de ahí nos van a empezar a surgir las preguntas que van a ser importantes para nosotros y que nos van a conllevar a donde queremos llevar al cliente. Si el cliente en ese momento está tomando mucho café, decirle, oye, ¿te gusta mucho el café? Ah, sí, oye, ¿y de qué café generalmente compras cuando andas en la calle? Ah, no, pues me gusta estar en Starbucks. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto gastas diariamente en cafés? ¿Lo has llevado a ver cuánto es semanalmente? ¿Cuánto te gastas quincenalmente? ¿Y cuánto te puedes llegar a gastar hasta mensual o anualmente en cafés? Son preguntas que el cliente jamás se va a hacer el solito, pero que nos van a conllevar a
identificar que el cliente sí tiene ahí una fuga de capital por un gasto hormiga que puede mitigar y que ahí la podemos conllevar nosotros perfectamente a la parte del ahorro, porque le vamos a poder demostrar, aunque nos diga fehacientemente que él no tiene dinero para ahorrar porque no le alcanza, porque está justo con sus gastos, esta parte de los gastos hormiga nos van a conllevar a demostrarle a nuestro cliente que todos somos capaces de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad. Esa pequeña cantidad, claro que la vamos a tener que hacer coincidir con la cantidad mínima con la que le podemos ofrecer nosotros un plan, ¿no? Que también lo tenemos que tener identificado. Nuestros planes, de acuerdo a las compañías que manejemos, nos van a decir, el plan mínimo que puedes hacer con pagos mensuales es de 500 pesos o de 300 pesos. Entonces, esa parte, por eso la importancia de dominar mi producto, yo sé con cuánto un cliente mínimamente puede empezar a ahorrar, por muy apretado que esté. Sí están viendo aquí cómo nos está conllevando todo este tipo de preguntas a que nosotros podamos enfocar nuestra venta. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo? Pues bueno, ya lo platicamos. Las siguientes preguntas es saber cuáles son sus bienes que tiene actualmente. Si no nos puedes decir, oye, ¿y actualmente cuentas con una casa, con un carro propio? ¿Cuentas con cuántos autos? ¿Tus autos tienen seguros? ¿Con qué los proteges? ¿En dónde los tienes? Vamos a poder identificar ahí también necesidades, porque en el momento que nos diga, sí, tengo 2 autos. Oye, ¿y tienes seguros? Ay, fíjate que no. Qué bueno que me dices porque se me acaban de vencer. ¿Sí me explico? Ahí empezamos a poder también indagar en otro tipo de necesidades o en todas las necesidades que él pueda tener, para no enfocarnos nada más en los medianos y largos plazos, sabiendo que también tenemos un abanico de oportunidades con otros productos. Entonces, empezamos entonces a identificar qué tipos de seguros tiene. Si tienen propiedades, si las tiene aseguradas. En dónde las tiene aseguradas, y entonces a lo mejor ahí también poder preguntar un poquito, oye, ¿cuándo se te vence? ¿Tienes identificado tus fechas de vencimiento de tus pólizas? Pues me gustaría, en determinado momento, si tú me lo permites, poder hacer un comparativo de la compañía donde los tienes, antes de que se te cancele tu póliza, para ver si te puedo dar una propuesta y tú puedes tomar una mejor decisión sobre el seguro que tienes actualmente contratado antes de que lo renueves. De ahí nos pueden salir una infinidad de cosas. Lo importante es no omitir este tipo de preguntas que son súper claves. ¿Cómo las hagamos? Pues ya veremos cómo las hagamos en el camino, porque al final, solita la plática y la apertura del cliente, a lo mejor nos va a ir dando información y a lo mejor ya no la tenemos que hacer como pregunta, la vamos a identificar ya como una respuesta a una pregunta que no hicimos, pero que sí nos tenían que contestar. Entonces, por eso tendremos que estar muy atentos para que cuando terminemos, no estar haciendo el oso de volver a repetir algo que ya nos dijo, haciéndolo con una pregunta, pero identificando ya respuestas. ¿Tienes deudas? Otro punto bien importante. No vamos a querer que un cliente con una situación muy apremiante en la actualidad, queramos que nos haga un super plan, ¿no? Aunque sus ingresos se lo permitan, tenemos que indagar en el tema de sus compromisos actuales. ¿Qué deudas tienes? ¿Tienes deudas? ¿Qué deudas tienes? ¿Cuántas son tus deudas y a cuánto ascienden actualmente? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros nos podemos llevar ahí una sorpresa de que el cliente a lo mejor lo tenemos bien prospectado, pero los compromisos que él tiene ya no nos van a permitir continuar. Entonces, mejor desde ese momento empezamos a identificar si vamos a poder lograr hacer algo con él en ese momento o si nos vamos a poder ahorrar la siguiente hora o las siguientes 2 horas para no llegar a nada, ¿no? Llegar al momento de decir, bueno, entonces, ok, todo lo que te pueda yo ayudar ahorita, creo que no es el momento porque tú no tienes ahorita la capacidad económica, pero entonces ya perdimos 2 horas platicando con él, ¿no? Aquí por eso es importante empezar a identificar, saber cuál es la capacidad que él tiene dentro de sus ingresos contra los compromisos que él tiene.
Sí, sí, más o menos están ubicando la importancia de las preguntas. Se les hace que sí pueden ser, para ustedes, sí se les puede hacer que sean importantes para poder continuar con la entrevista inicial, o creen que podamos hacer alguna otra que se me está pasando. ¿Alguien tiene alguna otra que pueda identificar que pueda ser importante? Yo pondría la de ¿qué preocupación tienes? Ok. O sea, si tuvieras alguna preocupación o qué te importa, Claro. hablando económicamente hablando. Claro. Esa la podríamos ligar a lo mejor con la primera, ¿no? Si has logrado lo que has querido financieramente hablando. Y que digan, no, bueno, entonces, ¿qué te preocupa? O sea, la podemos ligar, pero es una muy buena pregunta. Y es que el objetivo financiero de cualquier persona es bastante indefinido. Sí. Sí, O sea, sí, porque sí. la libertad financiera, así como la explica Kiyosaki, hijo, es bien abstracta. Vivir de tus rentas es así como solamente los políticos y los narcos. Bueno, pues aquí entonces, después de que hagamos toda esta serie de cuestionamientos, que a lo mejor no los tenemos que ser tan automatizados como preguntas, pues podemos irlas sacando en la charla sin que él se dé cuenta de que estamos pues haciendo así como un cuestionario como tal, ¿no? Sino que en realidad estamos llevando la plática que fluya como muy naturalmente, donde nosotros estamos obteniendo todo este tipo de información, y no será así la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, y que estarlas contestando como si lo estuviéramos haciendo como examen, ¿no? Porque también se puede ver ante la imagen del cliente como que le puede crear inseguridad o por qué está anotando todo esto, ¿no? Entonces hay cosas que sí nos podemos quedar grabadas en la memoria, y hay algunas que le podemos decir, oye, disculpa, esto sí lo puedo anotar, me es importante para la próxima vez que nos veamos. Entonces, hay cosas que las podemos ir anotando, hay cosas que las podemos ir memorizando y después anotarlas. El chiste es de que no nos veamos tan automatizados y que tampoco vayamos a generar una desconfianza con el cliente, ¿no? Por eso la importancia de siempre preguntarle, oye, ¿te puedo hacer algunas preguntas posteriormente? ¿Me podrás hacer favor de platicarme un poquito más de tu situación y yo poderte hacer algunas preguntas para poder entender un poquito dónde estamos, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr, y yo pueda traerte la mejor propuesta? ¿Me puedes ayudar con eso? Creo que estas palabras claves son importantísimas para que el cliente se abra. Como lo platicamos, no me acuerdo si fue el miércoles o desde el lunes, que es importante, yo lo considero así y me ha funcionado, pedir permiso. Pedir permiso. Oye, ¿te puedo preguntar? Oye, ¿me puedes explicar? Oye, ¿me puedes platicar? Oye, empezar a tomar acuerdos, ¿no? Y llegar hasta el punto final, donde llegamos al acuerdo de que tenemos que llevar una propuesta de solución. Oye, ¿te parece que te pueda yo traer para la siguiente ocasión que nos podamos ver algo que te pueda ayudar para lograr todo esto lo que hemos platicado? Pero antes de esto, hacer un recuento de las necesidades. Ya cuando vayamos a terminar, decir, bueno, al final, ¿qué te parece si identificamos 3 o 4, o te puedo comentar 3 o 4 cosas que yo he visto durante esta plática, que creo que son importantes, que las identifiquemos para saber si tú estás de acuerdo, y yo con eso me pueda ir y poder trabajarte una buena propuesta? Entonces, primer punto ya para cerrar con el cliente nuestra entrevista es hacer el recuento e identificando las necesidades y que él esté de acuerdo. Porque si él no está de acuerdo, entonces en ese momento nos estamos llevando la información equivocada. Él tiene que estar de acuerdo de que es para el retiro, ok, es el educacional, sí, es lograr el enganche de una casa, sí, es lograr que tú tengas una cantidad para que viajes, sí. Esta cantidad va a ser para que tú viajes dentro de 10 años, 15 años, cuando te retires, sí. Entonces, empezar a cerrar esos puntos para que él también esté muy, muy convencido de que lo que yo voy a trabajar es para solucionarle las cosas que él me ha expresado. La otra es acordar prioridades. Ok, entonces dentro de estas cosas que ya acabamos de identificar, o dentro de estos problemas, o dentro, como le queramos nombrar, dentro de estas
cosas de solución que queremos resolver, ¿qué te parece si empezamos a enumerar? Yo considero que primero podemos empezar a ver, y a lo mejor ahí nos salió el seguro del auto, pues ni modo, ¿no? Pues si estás sin seguro de auto, ¿qué te parece si yo hoy en la tarde o mañana te mando ya una cotización porque pues andas sin seguro de auto, ¿no? Pero enseguida, luego sacar la cita para los medianos y largos plazos. Entonces tenemos que identificar ahí cuáles van a ser las prioridades de todas las cosas que nosotros identifiquemos que le podemos ayudar. Porque les digo, pueden salir ahí otros productos o otras cosas que tampoco las vamos a descartar, ¿no? Si Ley le salió su seguro de casa y está preocupado de su seguro de auto, pues no nos vamos a esperar a hacerle un proyecto de retiro, un plan personal de retiro con beneficios fiscales y todo eso, mientras sabemos que ahorita podemos estarle cubriendo hoy en la tarde o el día de mañana su auto, su casa o otra situación, ¿no? Entonces enumeramos prioridades y que él esté de acuerdo y entonces empezamos a cerrar puntos con él. Y por último, ya sugerimos las fechas para llevarle la propuesta del plan que nosotros queremos que haga él a medianos y largos plazos para mitigar todo lo que serían sus preocupaciones, sus objetivos, sus metas financieras y todo lo que conlleve a él, llevarlo a un estado de confort y tranquilidad para que viva un futuro como él se lo ha imaginado, ¿no? Entonces, aquí con esto estaríamos terminando el tema de la consultoría con el cliente. Ya nos dieron aquí las 10 de la mañana. Nos vamos, ¿qué les este tema? Que ya es la presentación de la propuesta. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos 10 minutos? Vamos. Sale. ¿Va? Entonces regresamos a las 10:10. Sí, todo esto es una proyección en pesos. La proyección yo la hago al 4%. Entonces, todo esto está proyectado al 4%. Va a pagar 121,000 pesos. Bueno, esta es una póliza que ya vendí. Está asegurado por 800. Va a pagar 121,000 pesos. Durante los 20 años, tomando en cuenta que va a crecer el 4%, son 3,625,000. O sea, va a pagar 376,000 UDIs en total. Al año 20 él tiene un rendimiento del 101% en UDIs, lo cual es un poco bajo, si lo vemos de esa manera, pero trasladado a pesos con un 4% es un 143%. Aquí ya recuperó, por lo menos, él metió 3 millones y va a sacar 5 millones en un peor escenario. ¿Es que lo puedo cargar? ¿Y por qué le pones al 4, Mau? Para verme un poco conservador, porque si le subo más, puedo entregar pues una inflación falsa, porque yo me voy sobre inflación. Entonces, una inflación del 4% es una inflación, o sea, es raro que la inflación sea menor al 4%. Sí, a mí cuando me autovendí mi Allianz Optimax, Que justo investigué. el cotizador te decía 20%. 12. 12%, 12. No, Oigan, luego le bajaron al 12 y ahorita decían el 8. Y no es cierto. Sí, no. Y por ejemplo, este cuate a los 65 años va a tener el 115% en UDIs y va a tener 241% en pesos, que son 8 millones. Y está asegurado el primer año por 5 millones, al año 20, como está en UDIs, sigue subiendo 10 millones de pesos y al año 30, 16 millones de pesos, porque sigue subiendo la inflación. En la proyección, claro. Y que, por ejemplo, a este plan que tienen, que por ejemplo GNP lo tiene como pesos inflacionados, ellos a la edad 65 o 70, creo, ya congelan la suma asegurada. Y entonces esa es la diferencia entre un trasciende en UDIs. O sea, por si algún día tienen como un comparativo, es el trasciende en UDIs, el trasciende en pesos, porque ellos dicen que sus pesos garantizados son mejores. En el momento en el que cumple 65 años, tu suma asegurada ya se quedó, haz de cuenta. En este caso se quedaría con 16 millones de pesos hasta que te mueras. Y aquí la ventaja es que sigue subiendo conforme va el pago de la UDI. Sí. Y algo que te quería enseñar, Gerardo, pero te va a dar coraje. Espérate, porque se fue por ahí. ¿Me escuchan, Mauricio? Sí. Sí. Oye, esta presentación que pusiste es la que le llevas al cliente. Sí. Ok, entonces depende, yo creo que de cada uno de nosotros hacerle una presentación tan ejecutiva o tan completa
de acuerdo a lo que hayamos platicado con él, ¿no? Hay clientes que a lo mejor no son tan financieros y hay clientes que son muy financieros. Mira, a ver, por ejemplo, yo digo, y se los comparto, esto, si quieren tomarle una foto de pantalla, o no sé, como ustedes quieran, pero por ejemplo, yo hago como mis principales, que al final te das cuenta que todos tienen exactamente las mismas necesidades. Entonces, prácticamente no modifico, la hago muy personal. Por ejemplo, aquí pongo, bueno, aquí esta es una presentación de donde saco como, y ya la hago mucho más personal, pero ve, por ejemplo, aquí, o sea, dice Jorge y Toño, pero realmente diría, gracias Jorge, te agradezco La editas. sobre por la confianza, igualmente, bueno, todo esto. Y luego pongo los principales hallazgos y pongo plan de retiro. Hoy, Toño, existen diferentes instrumentos para afrontar tu retiro. El seguro de vida es un instrumento sumamente bueno y exitoso, el cual te permite una gran flexibilidad de opciones y te brindará la confiabilidad que necesitas. No estoy hablando de ningún producto. Protección por invalidez y fallecimiento. La edad de ahora de contratación en el seguro es muy importante, ya que entre menor sea la edad de la persona, menor será el costo del seguro. Tener protección por fallecimiento e invalidez permite la tranquilidad de afrontar económicamente hablando la falta de una persona en caso de fallecimiento. Él está casado, no tiene hijos, pero está casado. Y luego el tema del ahorro. Actualmente no cuentan con un plan de retiro ni ningún instrumento de ahorro, por lo que estás en un momento clave para incrementar, soportar y asegurar económicamente tu futuro. Y luego cierro con las mismas conclusiones que son para todos. Que genere ahorro suficiente y puedas la posibilidad de utilizar dicho ahorro para universidades o metas personales. Exacto. Si tu capacidad económica es buena, nadie se preocupa por el tema de gastos médicos mayores. A todo el mundo dice, pues tengo mi ahorro para mí vivir, mi futuro es solamente viajar, invitar a mis nietos, invitar a tener una casa, pero nadie dice tener dinero para poder pagar mi seguro de gastos médicos mayores, que es cuando normalmente todo el mundo deja de pagarlo por lo caros que son. Uh-huh. Que tenga una suma asegurada en caso de invalidez, que sea pagos limitados, a mí, Mau, me parece importantísimo. Y vuelvo a lo mismo, pagar un producto durante 30 años, yo creo que no hay una persona, o ha de haber muy pocas personas que no lo cancelen. Mau, a ti te va a gustar una cosa que están sacando en Insignia que se llama capitalización invertida. Ok. Que es, si es chavo, son 3 planes de BPL a diferentes plazos, uno más largo, uno mediano y uno corto, para que los primeros años pague mucho, vaya bajando y puede ir retirando si requiere, o sea, se hace como un plan muy completo, a muy largo plazo, pero pagando pocos años. Digo, pagando primero más, luego medianito y luego más poquito. Y luego, mira, te voy a enseñar, Gerardo. No sé si ya estás por ahí. Ya, perdón. Te voy a enseñar un estado de cuenta de una Allianz que invirtió en dólares. No sé si has visto lo que ha perdido el peso. Pues sí. Es un estado de cuenta de un cuate que empezó en el 2008 o 2009, me parece. Él ha metido 1.251.500 pesos. En dinámico comprometidos lleva 1.100.000 y tiene 2.091.000. Este es a mayo. Sí, lo puso en dólares todo, siempre. Exacto. Bueno, yo justo le aposté al peso, o sea, el optimal lo saqué para apostarle al peso porque tengo dólares. Exacto. Ya me arrepentí. Sí. Entonces, digo, al final, no, o sea, porque yo me quedé un poco como pensando de, pues sí, no es un mal producto. Es un mal producto si no inviertes como en o sea, digo, está muy difícil atinarle, pero al final obviamente el tema del dólar es mucho más constante y más prometedor que el peso. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, a mí, yo que tengo este plan, como que la verdad sí me quedé un poco inquieto cuando dijiste y me enseñaste tu estado de cuenta, dije, híjole. Y luego me puse a investigar y yo no llevo tanto tiempo, pero con una gente que lleva este tiempo, me enseñó el estado de cuenta y dije, pues sí, es que es lógico. O sea, de entrada tienes los rendimientos en dólares, que aunque no te den el 12% o ni el 20% que te prometieron, evidentemente esas proyecciones a mí me parecen absolutamente burdas y falsas, pero a lo mejor que te dé un 10%, más el tipo cambiario, pues sí traes esto de diferencia. O sea, sí es una lana. Claro.
Ahorita mismo voy a cambiarlo a dólares todo. Pero bueno, nada más les quería... les iba a compartir, es que les quiero nada más rapidísimo. Última cosa que les enseño rapidísimo. Mira, por ejemplo, voy a poner mi edad. Voy a poner, no sé, 800,000 UDIs. Mira, a ver, por ejemplo, ahí te va, este es mi caso, a mis 28 años, por eso me gusta a mí este. A los 28 años, yo el primer año voy a pagar 60,000 pesos, ¿no? A mis 20 años, yo en UDIs ya tengo garantizado un 115%. O sea, yo metí 271,000 UDIs y tengo 313,000 UDIs garantizadas. Eso es un 163% en 20 años. El 63%, o sea, es casi 1% arriba de UDIs, o sea, de inflación, garantizado, después de los 20 años. Por eso a mí este plan se me hace buenísimo para gente joven. Y a los 65 años tengo un 164%, o sea, tengo un 471%, metí 1,791,000 y voy a sacar 8 millones, con una tasa del 4% proyectada. Entonces, esto llega hasta los 99 años. Si no llega hasta los 99 años. Si nos vamos Pero eso que estás viendo ahí es tu suma asegurada o son también los valores de rescate. O sea, si quisiera sacar, ¿podría sacar esos 8 millones? Sí, este es mi valor de rescate. Mi suma asegurada, mi 65, es de 15 millones. Ok. Entonces, ustedes me van a decir si es ahorro o no es ahorro. No, claro que sí. O sea, esto contra un total, posiblemente mis 60 años que los paguen 20 años, Uy, se nos fue. Sí. O sea, yo retirarme yo sacar corta mi edad, ¿no? Como que tengo la energía suficiente como para buscar otra chamba si me quedo sin chamba o lo que sea. O sea, no soy una persona grande. Entonces, un total a una persona de 30 años se me hace posiblemente como un extra o algo con un objetivo más que un tema de ahorro a futuro. Entonces, yo empiezo siempre diciéndole a todos mis clientes que que todo el mundo se preocupa por el corto plazo, luego por el mediano plazo y luego por el largo plazo. Y está totalmente mal eso. Tenemos que empezar a preocuparnos por el largo plazo, luego por el mediano plazo y hasta el último por el corto plazo. Correcto. Hoy, o sea, esto lo estoy dirigiendo a mí como una persona joven. Obviamente esto a una persona de 47 años o de 50 años o de más edad es muy diferente, pero yo lo estoy enfocando como para que lo vean cómo pensamos nosotros de mi edad y cómo me ha funcionado a mí, para que obviamente sus prospectos se vayan a gente más joven, que creo que les podemos sacar un potencial inmenso. Sí. Sí, y actualmente los jóvenes están como más interesados en esa parte de ahorro y de inversión. Y justamente ahorita todo el mundo ya está buscando y ya la concientización en temas de ahorro es mucho más grande. O sea, yo te voy a decir, a mí el tema de UDIs versus dólares, hablando como en ese sentido, yo creo que o sea, yo lo veo yo como mago, esto es muy personal, pero yo creo que o sea, hoy la gente que invierte en dólares es, por ejemplo, yo veo a mis papás y mis papás haz de cuenta, todo era, si quiero dinero seguro, me tengo que ir a dólares. No existían las UDIs en ese momento. Entonces, al final hoy, si yo digo, yo quiero tener dinero, haz de cuenta, si hoy me dices, porque otra parte importante de esto se vuelve como un banco. Entonces, si yo tuviera dinero en el banco, por ejemplo, guardado, pues si lo dejo ahí, evidentemente, la tasa que así, si me da una tasa cañón en el banco, a lo mejor me da un 6.5, 7, y ahorita ni 7 da. O sea, conseguir un 8% es prácticamente imposible, y este año va a estar imposible que la inflación sea menor a un 7, un 8%. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hice fue este plan, hice una aportación adicional a mi plan, que además es 100% líquida, y lo tengo ahí y seguramente me va a dar mucho más. Y además, como aportación adicional, una de las ventajas que tiene este plan específicamente, que a mí me gusta, es que te dan como 1.5 hasta, dependiendo de la inversión, pero te dan como entre 1.5 y 2% arriba de inflación. Eso no te lo da ningún banco. No, ninguno. Entonces, tener tu dinero además en tu póliza 100% líquida, pues obviamente está de lujo.
Y esas aportaciones las haces y las retiras cuando quieres. Exacto. Ahí la única cosa que hay que checar, por ejemplo, es si ustedes venden este tipo de planes, las aportaciones adicionales pagan como el 2% de comisión. Ese 2% si cobras, o sea, yo nunca he cobrado un peso de esa comisión porque no es mi dinero. Yo no gano de las aportaciones adicionales, yo gano de las primas que pagan. Entonces, sí es importante, por ejemplo, que si alguien mete 200,000 pesos a su plan, hay que cederle la comisión para que cuando él quiera retirar, retire esos 200,000 pesos, por ejemplo, más sus rendimientos. No que retire 194,000 pesos o 196,000 pesos, si no nos va a mandar a la goma. Entonces es bien importante que las aportaciones adicionales nunca cobremos comisiones. Porque eso me ha pasado muchísimo de agentes que en AXA, que conozco que han cobrado comisiones, y a mí me parece un error. Yo creo que no deberían de ni pagar comisiones de aportaciones adicionales. Le estás quitando el dinero al cliente prácticamente. Está súper bien, Mau. Un tema de ahorro es bastante bueno. Por eso, como que... Está súper bien eso de la proyección. Y, por ejemplo, todavía si lo hacemos a 10, a ver si... Mira, a ver, por ejemplo, voy a pagar 100,000 pesos, son 40,000 pesos más. Sí va a ser del 99%, no va a ser del 100%, pero yo metí 1,100,000 y ya tengo 1,400,000, por ejemplo, pero al año 20 tengo un 198%, no, este es a mi 65, perdón, pero es el 200% en mi retiro garantizado en UDIs, en vez del 100 y tantos, que era 140 y 260 y tantos. Entonces, entre antes pagues la prima, por eso a mí me gusta que sean pagos limitados, porque obviamente el ahorro es más grande. Pues entregarle el dinero antes, pues obviamente genera más rendimientos. Y hacer aportaciones, o sea, realmente lo interesante de los seguros de vida no es solamente que pagues la prima. O sea, lo que va a ser todavía más interesante es que hagas aportaciones adicionales. Eso va a ser lo mejor que puedes hacer. Porque dar la aportación adicional, compras UDIs en ese momento, y ya que compraste UDIs en ese momento, ya, o sea, tú ya, en el momento en el que quieras pagar la prima, ya están tus UDIs, ¿no? Entonces, si lo quieres usar para pagar el año 3 o el 20, está perfecto. Entonces, el chiste es dar aportaciones adicionales, dejarlas como aportaciones adicionales, seguir pagando el plan, si puedes seguirlo pagando durante 20 años, y si no, los últimos 3 años o los últimos 4 o todas las aportaciones que hayas dado, que pagues los últimos años que compraste con UDIs baratas, y entonces obviamente el rendimiento pues, se vuelve mucho más grande. Pero bueno, eso les quería compartir, ya. Y me queda claro, o sea, como tú dices, para gente más o menos de tu edad o así, está perfecto. Habría que hacer el ejercicio que tanto convendría como para gente de mi edad o de 40. Así. Si quieres. O sea, yo se lo he vendido a gente de 53 años. Pero a ver, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Ok, pues lo hacemos con 50 años. Es que está medio lento porque está medio pesado el Excel. Pero ve, por ejemplo... Sí, no sé si yo me estoy perdiendo o te pierdo a ti. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ve, por ejemplo, esta es una persona que paga... no, todavía no se actualiza. Voy a poner en 15 porque 20 o sea, una persona de 50, en 15. Vamos a colocar. Mira, a ver, por ejemplo, una persona por 800,000 UDIs, que son 3,5 millones de pesos de suma asegurada, va a pagar 162,000 pesos. Si me voy al tema de UDIs, voy a tener el 99% de rendimiento. Nada más que no sé por qué aquí me está... Es que yo creo que ya sé...
Pero bueno, ahí está. Es 1.198.000. Son 485.000 UDIs y voy a retirar 427 en 15 años. Evidentemente aquí el ahorro va a ser mucho menor, pero si lo traslado a pesos, es el 114%. Entonces al final no está tan grave. Que con 143 estar asegurado por 3 millones, si hacemos un aliados más, pues te va a salir, estar asegurado en esto, pues te va a salir, no sé, pero yo creo que en 200,000 pesos. Okay. Pero sí, la idea de esto, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que este tipo de planes, el mercado es gente joven. Yo creo que difícilmente a alguien joven no le interesa esto. En el momento en el que lo ve, es muy, o sea, se vuelve muy interesante. Ok, muchas gracias. Hombre, ¿de qué? Me quito la... O sea, y está buenísimo tu cotizador y todo, ya tú lo hiciste, tú ya ni te metes al de AXA, ¿ok? No, haz de cuenta que lo hicimos en la promotoría entre varios y sí lo hacemos como para que nos lo arroje como para una presentación, haz de cuenta. Okay. Pero ya no está tan actualizado. Lo tenemos que actualizar ahorita porque cambiaron tarifas ahorita en mayo. Entonces pero ya está mortal. No sé cómo... Ahí está. ¿Vas a mostrarnos algo más, Mau? Creo que se nos alargó el recreo. Ya te perdón. No, estuvo muy padre, Mau. Muy bien, gracias. Qué bueno que les gustó. Bueno. Bueno, pues es tema del que tenemos que hablar ahorita, que es la presentación de la propuesta. Al final no estábamos tan fuera de contexto, viendo o compartiendo, gracias Mau, las presentaciones que tú les haces a los clientes, ¿no? Porque al final ese es el éxito del cierre, ¿no? La justificación financiera que tú estás haciendo de una inversión en este tipo de planes. Viendo tasas, viendo la parte de la inflación, de cuánto tú vas a aportar en el transcurso del tiempo en un plan de estos contra lo que vamos a recibir cuando llegue el término del plan. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que llevarle a nuestra segunda cita con él, es llevarle precisamente la propuesta a las soluciones de lo que platicamos. Entonces, aquí es importante que cada quien, de acuerdo a, pues no sé si trabajen igual así como trabajas tú en la otra promotoría, Mau, que aquí trabajen a lo mejor una presentación general entre todos de mi pro, donde también lleven una secuencia de los beneficios de acuerdo a cada uno de los planes que ustedes tienen y que manejan en cada una de las compañías. Aquí lo importante para hacer estas presentaciones es enfocarlas muy bien, porque a veces no todos los clientes quieren algo muy extenso, o muchos quieren que les lleves todo muy a detalle. Hay unos que son muy visuales, entonces si nosotros vemos que nuestro cliente es muy visual y le gusta saber el detalle y pregunta todo el por qué, del qué, es importante que llevemos una buena presentación detallada para que disipe todas las preguntas que él pueda tener y en ese momento también estar atacando la parte de las objeciones. Sin embargo, también hay clientes que van muy al grano, no les interesa como mucho a veces llegar a tan a detalle o no tardarse tanto en la presentación, y entonces tenemos que hacer unas presentaciones a lo mejor a veces un poco más ejecutivas, pero en sí todas tienen que estar cumpliendo con el objetivo de resolverle al cliente lo que platicamos, ¿no? Por eso tenemos nosotros que analizar muy bien qué valores tiene el cliente, qué observamos, qué comentarios nos hizo, cuáles fueron sus respuestas,
tenemos que, antes de trabajar una cotización, tener muy bien claro qué es lo que queremos nosotros hacer cumplir con ese plan que le vamos a proponer. Que ese plan considere, o que el producto considere, todas y cada una de las características con las que vamos nosotros a mitigar las situaciones de conflicto o de problema que quiere resolver el cliente, y en la parte financiera, pues resolverle muy bien el beneficio que va a tener. Entonces, tenemos que dedicarnos o invertir el tiempo suficiente para hacer una cotización exitosa, precisamente para tomar en cuenta todos esos puntos. Después, ya que tenemos nuestra presentación bien hecha y bien enfocada a dar la solución para poder nosotros hacer un cierre con el cliente, cuando nos presentamos ante él, lo que tenemos que hacer antes de presentar esta propuesta es comenzando por hacer un paréntesis y como retomar la parte de las necesidades que platicamos en la primera entrevista con él. Es importante que antes de mostrar la propuesta es que él se enganche nuevamente en lo que le íbamos a ofrecer. ¿Qué quiere decir? Oye, pues si es un plan de retiro, vamos a suponer que nosotros ya nos fuimos a proyectarle un plan de retiro. Entonces, de acuerdo a la charla que tuvimos la vez pasada, ¿te acuerdas que hablamos? Y entonces empezamos a retomar los puntos de los últimos acuerdos, por lo cual iban a ser los motivos de hacerle una propuesta. Entonces, él tiene que estar muy claro antes de presentarle la propuesta hacia qué va mi propuesta. Mi propuesta va hacia cumplir los objetivos de mitigarle la preocupación y llegar a su objetivo y meta financiera. Entonces, tengo que estar muy apegada a resolver todas las necesidades. Mi producto, si no resuelve todas las necesidades de un cliente, pues podemos hacerle una combinación de dos, o puedo buscar otra solución, pero el chiste aquí es que nosotros lo que le presentemos a nuestro cliente es atacar el mayor número de cosas o de cuestiones que mitiguen las preocupaciones o las necesidades del cliente. Tenemos que tener, bueno, ¿sí? Es Gerardo que dejó abierto su micrófono y por ahí anda hablando con alguien. Ok. Aquí lo importante que también cuando le presentemos nosotros la mejor opción dentro de todos los planes que ustedes tengan es que conviertan esas características en beneficios en el cliente. Hay que hacerlas muy latentes y expresarlas muy claras para que las características del producto él las pueda ver como los beneficios que pueda obtener. También es importante que las presentaciones pues, las personalicemos. Pongamos el nombre del cliente en la presentación. Hay una parte como del título o algo que diga que esa es una propuesta exclusivamente para él. Que él visualmente, cuando vea la propuesta, se vea reflejado ahí él, ¿no? Que vea que esa es una propuesta que le hicimos un traje a la medida, con toda la delicadeza y con todo el tiempo que le dedicamos para llegar a su objetivo y a su meta financiera. Yo nada más quisiera como agregar. Aquí lo que nos va a llevar al éxito de la propuesta es que dominemos la información que le estemos llevando. Si nosotros hacemos una propuesta y la verdad no identificamos bien algunos puntos o los pasamos rápido de la cotización a la presentación y no estamos dominando bien, podemos caer en el tema de que él esté viendo que estamos haciéndole algo que no dominamos, que estamos presentándole algo que para nosotros también nos puede provocar dudas. Entonces, aquí debemos dominar toda la información que nosotros le llevemos, usar palabras breves, claras, tratar de hablarle despacio para que él vaya entendiendo los conceptos. Hay veces que para nosotros ciertos conceptos son muy, muy lógicos y entonces el cliente lo que necesita es que nosotros llevemos un ritmo de nuestra presentación lo suficientemente clara y detenida para que él vaya comprendiendo todos los conceptos que nosotros le vamos diciendo. Aquí
es bueno a veces, ya dependiendo de la situación y de todo lo que se haya platicado con el cliente, podemos llevarle como máximo 2 propuestas. ¿Por qué? Porque hay veces que eso bueno, al cliente le da la impresión que realmente estuvimos trabajando en su situación, que realmente nos abocamos a trabajar diferentes alternativas y que de las que estamos llevando, bueno, pues estamos llevando solamente 2, pero que a lo mejor pudimos haber trabajado 3, 4. Y a lo mejor trabajamos en diferentes productos, no nada más es un solo producto con diferentes enfoques, sino pudimos haber trabajado diferentes productos o hasta diferentes compañías, hay como ustedes lo consideren, con el cliente. Pero a veces es bueno para la imagen de nosotros llevarle dos propuestas, ¿no? Y darle muy claramente cuál es la diferencia entre la una y la otra. Pero eso sí, distinguir muy bien cuál sería la sugerencia que yo le estoy dando para él, ¿no? Yo le puedo decir, a ver, traigo estas 2 propuestas, esta por esta situación se te acomoda, pero trae tales beneficios, pero la otra trae otros beneficios que también se te pueden acomodar. Eso ya depende de tu decisión. Entonces, es bueno a veces ante los ojos del cliente porque tiene la sensación de que realmente estuvimos dedicados a esto y al final es totalmente genuino porque podemos estar haciendo esto en la realidad, llevándole un trabajo donde podemos tener varias alternativas y nos pueden parecer a nosotros mismos buenas, a lo mejor 2 o 3 opciones, pero llevarle 3 opciones ya sería como meterlo mucho a él en conflicto para decidirse entre cuál tomar y podemos tardarnos en la parte del cierre. Ya una vez que él ha identificado todo el tema de los beneficios, pues tenemos que pasar a confirmar con él si efectivamente estamos logrando mitigar con mi propuesta a lo que él quiere lograr. Y tenemos entonces nosotros ahí la oportunidad de poder hacer entonces el cierre. Para nosotros poder realizar este tipo de propuestas, yo creo que es básico en la parte personal que nosotros nos veamos entusiasmados, que nos vea el cliente concretos, que nos vea seguros, que nos vea como si estuviéramos nosotros realizándolo junto con él, la realización de diluir por completo el tema de esa preocupación que él traía, ¿no? Entonces, en la manera en que nosotros podamos transmitirle a él ese entusiasmo y esa empatía por la situación que le vamos a ayudar a resolver, en esa medida él se va a ver en ese momento también entusiasmado a poderlo llevar a cabo. Entonces, si nosotros tenemos entre las ventajas, las características y los beneficios que le llevamos al cliente, dentro de las ventajas que nosotros le podamos llevar, por arriba de las ventajas tienen que estar las características que estemos cumpliendo con el objetivo por el cual estamos llevando esa propuesta. Entonces, las ventajas del producto las tenemos que mencionar, pero tenemos que resaltar las características que se vinculen con la solución del problema que le vamos a resolver con el plan que le vamos a llevar. Y por arriba de las ventajas y características, deben de estar muy, muy por encima todos los beneficios con los que él va a gozar durante el plazo en que él tenga su plan vigente y al término del mismo. En esa medida en que él vaya sintiendo los beneficios actuales, porque una cosa es que nosotros vamos a llegar al objetivo financiero y emocional y cualquier objetivo que él tenga el cliente o todos los objetivos que queremos mitigar con esa propuesta, también es importante que sepa que durante todo el tiempo del plan va a tener beneficios inmediatos, que no nada más va a tener la parte de la garantía de la supervivencia, sino que también va a tener la invalidez total y permanente, va a tener a lo mejor cubiertas enfermedades graves, enfermedades terminales, todo lo que tenga a corto plazo, eso le va a ayudar mucho a él a la parte de la tranquilidad presente. Entonces, estos son puntos que pudiéramos nosotros tomar en cuenta para que cada uno haga sus presentaciones. Creo que la importancia o el éxito de llevar una buena propuesta nos lleva a un buen cierre.
Hay veces que nosotros queremos hacer unas propuestas muy extensas, muy largas y muy elaboradas. Y si tenemos a un cliente que no es muy financiero o que siempre tiene el tiempo muy limitado, tenemos que tratar de ajustarnos como a la personalidad del cliente, porque no podemos llevar propuestas tan extensas o tan resumidas si el cliente no se le adaptan a su personalidad. Entonces, todos estos puntos finos también son muy importantes para tomar en consideración en llevar la propuesta con el cliente. La parte de las objeciones van a venir después de que nosotros le hagamos nuestra propuesta, porque le van a empezar a surgir a él ciertas situaciones que le van a poder conllevar a lo mejor estar en duda en algunos puntos. Y entonces la parte de objeciones la tenemos que también tener ya muy prevista, puesto que ya platicamos con él, ya sabemos un poco cómo piensa sobre el tema o ciertos temas y podemos nosotros ya ir preparados con ciertas objeciones que sabemos que van a ser muy probables que nos vaya él a comentar. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? No sé qué les va pareciendo. Esto estamos viéndolo como una preparación personal y una preparación para presentar una propuesta. Porque a veces estamos muy enfocados en presentar propuestas muy técnicas y prepararnos mucho en la interpretación de la cotización, pero nos olvidamos a veces de que nuestro cliente a veces no entiende mucho de cuestiones financieras o no tenemos mucho tiempo para poder estar con él porque tiene los tiempos limitados. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta todos esos aspectos que son finos para poder presentarle esta propuesta al cliente. Aquí sería conveniente que ustedes pudieran como promotoría poder hacer a lo mejor un trabajo de, pues ya entre ustedes porque conocen sus productos, donde puedan tener ya como un tipo machote, llamémosle así, de presentación, para que ya cada uno lo vaya adaptando al tipo de cliente con el que se va enfrentando en ese momento a los cierres. Yo creo que sería muy enriquecedor porque por lo que veo, por ejemplo, ahorita como Mau tiene una presentación muy buena, muy técnica, muy financiera y puede ayudar para este tipo de clientes que cada uno pueda llegar a tener. Y hacer a lo mejor otra mucho más sencilla, más enfocada como a la parte de las emociones, porque hay quienes a lo mejor no entienden mucho de la parte de finanzas. Claro que sí tenemos que darles el beneficio de entre lo que estoy dando y lo que voy a recibir, eso no hay duda, porque él tiene que tener también cuantitativamente claro que va a tener una ganancia financiera. Pero en la parte emocional hay clientes que son muy emotivos. Entonces, en la parte emocional sabemos que le vamos nosotros a hacer un buen cierre de un producto cuando también enfocamos no tanto a la parte financiera. Sí le damos su relieve a la parte financiera, obviamente, porque la tenemos que tener implícita. Pero hay clientes que son demasiado emotivos o están en una situación emocional que a lo mejor lo financiero termina como en segundo término. Lo que les interesa es proteger a su familia, tener mitigada la preocupación, tener algo que a lo mejor no le va a resolver todo el 100% del problema, pero saber que ya empezó a hacer algo y que está trabajando en ello junto con nosotros. Esto, yo creo que es bastante importante para poder tener el éxito del cierre, identificar la personalidad del cliente y entonces personalizar nuestras propuestas. La siguiente vez que nos veamos va a ser el lunes y vamos a empezar a trabajar el tema de objeciones, porque el tema de objeciones es un poquito también extenso. Vamos a ver algunas objeciones que son de las más comunes que nos puede decir el cliente para objetar no comprarnos el plan o no tomar el plan. Entonces, aquí yo creo que ustedes ya con la experiencia que tienen varias objeciones que ya han presentado con los clientes actuales o que han tenido con los cierres anteriores o con algunos cierres que se han dificultado y que al final se han podido llevar con éxito o no. Pero sí es importante que entonces empecemos a prepararnos en las contestaciones con las que vamos a nosotros
a combatir esa objeción. El día lunes vamos a trabajar objeciones y vamos a ver el cierre ya de la póliza. Ya es muy sencillo, ya entre comillas, hacer el cierre o hacer un buen cierre cuando nosotros pudimos objetar bien esas objeciones, ¿no? O dar una contestación muy clara, muy concisa y una respuesta para que el cliente pues desaparezca esa objeción que está pensando que a lo mejor lo es, pero en realidad a lo mejor también él se está autosaboteando para no hacer un cierre de póliza o para no hacer algo que le va a implicar a él pues estarse de alguna manera también habituando a estar pensando en que va a tener que estar pagando periódicamente algo. Entonces aquí es la importancia de la sensación que él pueda tener en el hecho de que va a tener un compromiso futuro y no sabe si lo va a cumplir porque no sabe si qué le va a pasar, ¿no? Si va a tener trabajo, si va a tener recursos, si va a tener con qué solventar un plan a tan largo plazo. Entonces, esa parte de las objeciones es súper importante. Si el cliente no nos objeta nada, a lo mejor en ese momento, por no querer externárnoslo, porque a lo mejor le da como tipo pena decir algo que no cuando vio que ya trabajamos tanto y nos esforzamos. Y al final ese tipo de clientes que a veces no nos objetan y que nosotros estamos percibiendo que él tiene dudas, tenemos nosotros que tratar de sacarle las objeciones y eliminar las objeciones, porque hay clientes que nos dicen, sí me gustó, sí lo quiero, sí todo está bien, pero lo estamos viendo titubeando. Son ese tipo de pólizas que sí las cierran, las contratan y una de dos, o no la pagan, aunque ya la tengan, porque no estuvieron convencidos y porque no lo quisieron externar en ese momento. Y el error fue de nosotros porque lo vimos al cliente titubeando, lo vimos inseguro. Y nos dimos cuenta que nos estaba llenando la solicitud como por compromiso o como por pena, como que no está muy seguro. Y ese tema tan sencillo que era haberle preguntado si realmente él no tenía dudas, él estaba convencido, por no querer tirar a lo mejor nuestro cierre en ese momento, llegamos a emitir una póliza incobrable, que a lo mejor nunca nos la paga. O que nos hace un par de pagos y luego dice, ay, ¿sabes qué? Discúlpame, pero es que ya no pude. O nos pone cualquier otra objeción para ya no seguir con la póliza. Entonces, eso nos viene a nosotros también, de alguna manera, pues, no nos viene de alguna manera, sino nos perjudica en nuestra cartera y nos perjudica en el hecho de que nosotros ya emitimos una póliza y una póliza que no fue pagada o una póliza que al segundo pago piden una cancelación y a lo mejor hasta una devolución, que sabemos que no procede, pero hay clientes que dicen, oye, ¿no sabes que ya no pude? Se inventan un pretexto y terminan, pues ya cancelando la póliza, ¿no? O abandonándola. Y eso para nuestra conservación de cartera es un punto bien importante. Entonces, sí hay que hacer todo lo posible por llevar el cierre, pero hay que hacer un cierre con un cliente convencido. Por eso hay que ser muy observadores, muy sensibles cuando él esté firmando y esté llenando la solicitud. Que sea un cliente que realmente sea un cliente convencido. Entonces, de aquí el fin de semana les pediría si alguno de ustedes nos puede compartir algunas de sus objeciones o de las objeciones que creen más importantes que debemos de llevar a cabo. Yo voy a tener también otras objeciones y entre todos podemos dar respuesta a esas objeciones, tratar de dominarlas para cuando vayamos a nuestras citas. Vamos a hablar ya nada más muy concretamente del cierre, porque una vez que manejamos objeciones, los cierres ya se dan. Realmente aquí lo importante es de que el cliente esté totalmente convencido y solamente lo vamos a hacer por medio de que ya no haya objeciones, ¿no? Les pediría también que si pueden ya empezar a trabajar los que tengan ya tiempo, empezar a hacer su lista de prospectos para empezar a trabajar nuestro proyecto 200. Y ya luego también lo vamos a empezar a ver la siguiente semana. Y ya algunos ya llenaron solicitudes, ya las conocen, ya no tienen problema. Hay quienes todavía en las pláticas que tuve de forma personal, todavía estaban con que no estaban convencidos que sea AXA, que se Insignia, que si no sé qué. Entonces yo les pediría que ya no sea tema ese, que ya empiecen a llenar alguna solicitud
de la compañía en la que van a empezar a trabajar, si es una solicitud universal o si es una solicitud por producto, tratar de conocer todas las solicitudes para que ya ese tema ya no tengamos problema. Otro punto que habíamos dejado es la de dominar el producto, las objeciones, las condiciones generales, perdón, las exclusiones y las condiciones generales. Si algunos todavía me externaron que no saben con qué compañía, creo que van muy atrasados porque ya vamos a empezar a la tercera semana y todavía no han leído las condiciones generales ni las exclusiones que traen los productos. Entonces creo que nos va a tomar tiempo y se nos va a juntar con las citas, con las objeciones, con todo lo que vamos a seguir viendo. Y si no van dominando el producto y las condiciones generales del producto, los conceptos y las exclusiones, yo creo que se nos vamos a empezar a atorar en la parte de los cierres. ¿Qué otra cosa? Les había dejado también por ahí alguna otra actividad, si alguien me recuerda. Nos habías dejado ir viendo las objeciones. Las objeciones. Bueno, pues entonces ya también vamos a empezar a hacer nuestra lista de prospectos para empezar a trabajar nuestro proyecto 200. Y si tienen tiempo, dedicarle también a empezar ya a enlistarlo, sería muy bueno para después estar dando seguimiento a las características que cada uno de los prospectos debe de tener para irlos nosotros perfilando y priorizando para empezar a hacer llamadas. Entonces esa también es una labor un poquito, que nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, los que tengan este fin de semana oportunidad de empezarlo a trabajar, pues sería también muy bueno. Creo que hasta ahorita vamos muy bien. No sé si de lo que hablamos hoy, ya Mau nos apoyó mucho con mostrarnos la presentación. Es una presentación en la parte financiera excelente. Creo que la pueden retomar en esos puntos y por los que yo les comento, los puntos finos, no sé si tengan algo más que ustedes quisieran comentar y aportar para poder hacer la presentación. Algunos de ustedes que ya tengan una presentación, que tengan algún punto que quisiera compartirnos y ya con esto cerraríamos. Yo más bien una duda. Sí. Tú más o menos cómo llevas la presentación, qué tanto es que lleves toda la corrida, porque luego hay unos que te dicen, bueno, ¿y qué pasa si a los 10 años dejo de pagar? Entonces con la corrida pues es como más fácil explicarle lo de seguro saldado, seguro prorrogado, o sea, ¿qué tanto le explicas todo eso a tu cliente y cómo se lo presentas eso? Ok. Bueno, lo del seguro saldado y prorrogado no lo hago hasta la entrega de la póliza, que es lo que vamos a ver, ¿no? Ese tema, pero ni lo toco en un cierre ni en una presentación. Saldado y prorrogado ya es cuando entregas la póliza y entonces como viene dentro de mi póliza la corrida de cómo se ven el plan saldado y el plan prorrogado, ahí depende ya de cuánto el cliente sea tan benéfico o no comentarle esos puntos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Pero sí hay clientes que cuando les llevas la propuesta te piden la corrida. Bueno, entonces una cosa es la corrida. Que sí, una cosa es la corrida. No puedes presentarle a un cliente y decirle antes de venderle que le vas a dar dinero si lo cancela, porque pues, va a estar pensando en que lo voy a rescatar o me voy a quedar sin dinero. El chiste es darle una solución financiera para que no piense en eso y al final le dices, hay esta opción por si se te atora en el camino. No, yo no digo tú decírsela. Hay quienes te la piden. Muy pocos te preguntan eso. Pues a mí varios me han dicho, oye, y a ver, ¿qué pasa si lo cancelo a los 10 años? Sí hay agentes que no saben lo que es un seguro prorrogado o saldado. Por eso, pero sí hay clientes que te hacen la pregunta a la hora de que entregas la propuesta. ¿Qué pasa si lo cancelo? Pues sí, le explicas, pero no, o sea, no tan específico. O sea, no sale de ti Exacto. El tema, ¿no? Sí, no que salga de ti, pero, o sea, tú cuando un cliente te pide eso y no llevas la corrida, ¿cómo se lo presentas? Bueno, pues, por ejemplo, si un cliente te dice, oye, y si ya no lo puedo pagar y en el transcurso del tiempo, es la parte que tú estás hablando de la cancelación, ¿no? Anticipada, ¿sí? ¿Qué pasa si en el transcurso del tiempo ya no lo puedo pagar o
o me sucede algo que ya no tenga yo dinero, o me corren de mi trabajo, yo no sé si pueda tener ingresos, y qué va a pasar con mi plan, ¿no? Si no puedo yo llegar al término de pues, los 20 años, porque a lo mejor se me hacen muchos años, ¿no? Ese comentario pues puede ser pues, a lo mejor común en algunos cuando entregamos la póliza, o a veces en algunos, bien lo dices, cuando estamos haciendo la presentación del producto, si no está realmente convencido del plazo del término, porque ahí viene también cómo trabajamos nosotros la parte de cuando hicimos nosotros con él, acordamos en la primera cita que le íbamos a trabajar un plan de 20 años y el por qué eran 20 años. Si no quedó claro, entonces él le puede decir, puede todavía sentir que no quedó convencido, o que si no tocamos por qué ese plazo, por qué le llevaste algo tan a largo plazo, y entonces le puede generar inseguridad. Y entonces, oye, ¿qué pasa entonces si yo no puedo llegar a los 20 años y lo quiero cancelar a los 10? Entonces ahí yo le diría, y yo generalmente cuando me surge una pregunta de esta, pues le digo que no se preocupe, que en realidad no se preocupe por eso, que yo voy a estar ahí precisamente durante mi compromiso con él, es estar ahí desde el inicio de su plan hasta el término del plan, hombro con hombro, 20 años, 15 años, los años que él va a estar, él no va a estar solo. Y yo siempre voy a estar ahí para darle soluciones o alternativas para que él cumpla su objetivo, su meta. Si él llega a tener una situación en el transcurso del tiempo donde ya no puede aportar o hacer el pago de la cantidad inicial, yo le voy a dar una solución para poderlo ajustar a las necesidades y a las situaciones actuales que él esté viviendo dentro de X tiempo. Pero que él no se preocupe por eso, porque yo le voy a tener esas alternativas de solución. Y las alternativas de solución, si él quiere ahondar más, pues es precisamente moverle las sumas aseguradas, ¿no? Que además yo creo que no es necesario llevar precisamente una corrida financiera, más bien que le expliques. El seguro saldado funciona así y vas a poder dejarlo la suma fija. Y el seguro prorrogado funciona así, o puedes rescatar tu dinero. Oye, ¿que cuánto dinero? Te lo digo en la siguiente junta. ¿Sí? Al final yo nunca les tomo el tema del saldado al prorrogado, ya al menos que de plano ya estemos en la entrega de la póliza y lo esté viendo en el papel, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Entonces ya le digo qué significa eso, ¿no? Pero igual se lo manejo como, en un caso dado, así ya muy remoto, en que por alguna situación muy extraordinaria, tengamos que anticipar la terminación del plan, bueno, pues entra este tipo de dos, ¿no? Lo podemos prorrogar o lo podemos saldar. Y yo ya les explico qué significa cada uno. Pero va a ser un tema que va a ser muy difícil que tú vayas a poder tener una solución para que tu plan no llegue a saldarse o a prorrogarse. Entonces tú no te preocupes por ese tema. Yo en ese momento te voy a dar la solución para ajustar tu plan y tu plan siga con los mismos beneficios, las mismas características, a lo mejor ya no con la misma suma asegurada o con el beneficio que vas a tener en la supervivencia para al momento del cobro, pero son temas ya muy, ahora sí que son los últimos temas que podríamos nosotros tocar, la cancelación de una póliza, ¿no? Entonces, a lo mejor es como llevar al cliente a que no indaguemos en profundizar en ese tema, porque es algo que para él no va a ser para él, ¿no? Hay que hacerlo sentir que es algo que él no va a vivir y que no va a experimentar, porque vamos a estar nosotros ahí ayudándole a cumplir, a que su plan vaya a continuar igual, ¿no? O tengamos alguna alternativa para que no lleguemos a tocar el punto de una cancelación o no una prorrogación. Ok. No, pues a ver si la próxima, el lunes, nos puedes tú mostrar, Ivonne, más o menos como una presentación de cómo presentas tú tus propuestas para tener diferentes panoramas. Ya ves que dices que igual y no tan técnica financieramente. Entonces, como para tener más ejemplos, ¿sí? Y poder armar cada quien, armar una y que cada quien la ajuste a como le vaya acomodando. Sí, claro. Luego les hago yo así una línea de vida para que ellos vayan viendo los beneficios en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, a veces que combino planes, entonces le digo, a ver, ¿qué vas a lograr del inicio al año 10? ¿Qué vas a lograr del año 10 al año 20? ¿Y qué vas a lograr más, a lo mejor toda la vida, si le vendo un vida entera, ¿no? Una protección de vida entera.
Entonces, ahí vamos viendo en la línea de vida cómo vamos combinando las sumas aseguradas, cómo se van cancelando los planes y qué es lo que el beneficio que va a tener hasta la edad 99, si es necesario, ¿no? Otra de las cosas, se me fue ahorita, iba a comentarla. Pues ya no sé qué iba a decir, pero es importante entonces que aquí, lo que mencionaba Joe, tiene toda la razón. No necesariamente hay que llevar las cotizaciones en las propuestas. No es necesario. Hay clientes que sí te dicen, oye, ¿me puedes traer la cotización? Porque hay unos que ya conocen los planes y ya conocen que se cotizan y ya conocen ver la corrida y quieren ver cómo se ven los números. Sí, los números y cómo se ve mi rendimiento garantizado, ¿no? En el transcurso del tiempo. Entonces, ahí sí no hay de otra, o sea, no podemos negarle, llevarle la cotización que nos arroje, ahora sí que el cotizador, ¿no? Pero sí, eso es a lo que me refería yo. Hay quienes no es necesario. Yo hay veces que sí llevo la cotización como tal, y hay veces que no creo conveniente llevar la cotización. No, ahí en el portafolio y si te la pide, pues la sacas. Sí, exacto, la puedes sacar, ¿no? O dependiendo cómo salga, ¿no? Porque hay quienes ya no salen como muy, digo, depende de las edades y del tiempo. O sea, hay veces que la persona ya es una persona que tiene una edad avanzada o una persona que ya quiere hacer un plan como muy justo en el tiempo, que nada más lo quiere a 10 años, lo quiere a muy corto plazo, pero también la edad no nos ayuda. La parte de sí, vamos a suponer que es un total, híjole, ya no se ve tan atractivo, la verdad. O sea, se ve, claro que está en la ganancia, pero ya la verdad, en términos ya cuantitativos, ya lo que podríamos nosotros resaltar ahí más bien son los beneficios de las protecciones, ¿no? Que les vas a tener gratis, que vas a tener tu ahorro y que vas a tener una tasa que a lo mejor va a ser muy parecida a una bancaria, a lo mejor, no sé, a lo mejor cuantitativamente ya no se ve atractivo. Entonces ahí, cuando me resultan cotizaciones, digo, híjole, como que no se ve muy bien como para poder resaltar mucho la parte de los beneficios, ahora sí, financieros, es cuando a veces digo, no, pues no le voy a llevar la cotización y no le voy a llevar la corrida y le voy a resaltar mucho la parte del beneficio de mitigar las preocupaciones, de llegar al objetivo, de que va a estar protegido, de que vamos a tener el hábito del ahorro, de que va a estar haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces me voy como por el otro lado y me voy menos por el cuantitativo. Y entonces ahí es donde resalto mucho con el cliente la parte de todos los beneficios que va a obtener con el plan, ¿no? Y cuando sale súper bien financieramente y el cliente está súper perfilado como para que me haga preguntas y está joven y necesita mucho la parte de, pues se va mucho por la parte financiera, entonces, y la cotización está excelente como para poderle demostrar todo y además conoce los planes, pues entonces sin duda alguna me llevo la cotización y entonces, así como la presentación de Mau, entonces explayarse padrísimo cómo cuantitativamente salen beneficiados, ¿no? Entonces son esos puntos finos que tenemos nosotros también como que identificar si a veces es bueno llevar la cotización o a veces nada más llevar todos los beneficios y llevarle todas las cuestiones cualitativas y también cuantitativas, pero no llevarle la presentación del cotizador donde no se está viendo como muy favorable el número, ¿no? Entonces, depende de eso, Ceci. Yo creo que nosotros en el transcurso de conforme vayamos cotizando y vayamos viendo los perfiles de los clientes y las características del cliente, el mismo cotizador nos va a dar la confianza de presentarla sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues entonces, creo que hasta el día de hoy ya cerramos este tema de la parte de la presentación. Nada más ahora sí que con la tarea de que vamos la siguiente semana a ver una presentación, ya Mau nos presentó otra, yo voy a hacerles, si alguien tiene alguna otra presentación que maneje actualmente, si la puede compartir sería bueno para que entre todas esas pudieran a lo mejor armar ustedes la que más les convenga y la personalicen. Yo he manejado algunas, pero la verdad es que nada que ver con la
que presentó Mau, ¿eh? Es muy financiera. Yo he hecho un cuadrito. Me dejó con cara de... Sí, es que yo he hecho un cuadrito muy sencillo de Excel, así, pero pues esa está súper, súper pro. Necesitamos armar algo. Eso se trata es que cuando los números se prestan para hacer algo así, es padrísimo, porque bueno, nos damos el vuelo, ¿no? De eso se trata esta dinámica y pues o sea, en un par de semanas tenemos que estar haciendo eso. Exacto, ya tenemos que estar ya tenemos que tener esa parte también trabajada. Que Joe nos ayude con algún formato. Sí, ya estoy trabajando. Semana a trabajarlo. Para meterle más. Yo cuando estuve en seguros... pensando en cosas más para la parte de muerte. ¿Decías, Liliana? Liliana. Yo cuando estuve en Seguros Monterrey estuve en la promotoría de Tere del Toro. No sé si los que tengan más tiempo vendiendo seguros sepan quién es. Es nuestra promotora. Ajá, es la maravilla con ella. A nivel nacional de todo México. Entonces, haz de cuenta que ella mandó a hacer para cada producto una presentación. Yo tengo todas las presentaciones. La verdad están increíbles. Es un poquito parecido a como lo que nos presentó Mau. Entonces, haz de cuenta que tú hacías la corrida financiera en el cotizador de Seguros Monterrey y haz de cuenta que ya nada más de ahí extraías cierta información y la metías a la presentación, como el nombre del prospecto, la edad, la suma asegurada, la prima anual y la recuperación. Entonces, automáticamente todo el Excel te daba el porcentaje de recuperación. Entonces, haz de cuenta que ya venía toda la redacción increíble de los beneficios de todas las coberturas, la suma asegurada, lo que iba a pagar, lo que iba a recibir. Entonces, obviamente, es una presentación que está escrita. O sea, todos los números se transcriben a algo escrito y es súper digerible para el cliente. Porque el presentarles nada más la corrida financiera que te arroja una compañía, pues es puro número y hay gente que... Pues, hay gente que no entiende nada. No. Entonces, la verdad, sí está como para, sobre todo los productos más vendidos de cada compañía, como poder desarrollar algo, que la verdad no creo que sea tan difícil. Es realmente alguien que sepa usar Excel y que sepa o sea, que conozca las condiciones generales, que la pueda desarrollar y que haz de cuenta que nada más es como que saber usar formulitas en el Excel, porque la verdad no tiene ciencia. Yo te las puedo compartir yo con mucho gusto para que le des una ojeada y ver, ahora sí que los productos que más se comercialicen, como, haz de cuenta que Mau, yo creo que el producto que nos enseñó a ser del que más bien de los... Sí. Entonces, pues poder desarrollar algo para que sea más fácil, sobre todo al momento de la presentación con el cliente. Sí, justo es lo que, muchas gracias, te agradezco, porque sí, justo lo que quiero hacer es armar una presentación que sea muy digerible para cada uno de ustedes y se pueda adaptar, ya sea si decidiste Insignia o Inbursa o AXA, pueda cada quien pues también hacerla a su personalidad, que también creo que es muy importante frente al cliente que cada quien pueda mostrar su personalidad y su forma particular de vender. Claro. Estaría muy, muy padre poder tener toda esa información y que cada quien pudiera entonces en determinado momento tener a lo mejor hasta dos, ¿no? Una muy ejecutiva, muy resumida y otra muy, a lo mejor muy elaborada, ¿no? Muy financiera. Dependiendo del cliente, ¿no? Y de cómo se ven los números. Bueno, pues me despido. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Cuídense. Bye. Igualmente, bye. Bye.